Grabar. Bien. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Bueno. A partir de hoy, digamos, empezamos ya con las dos últimas bolillas, que es la dinámica de los sistemas de partículas, y después vamos a ver la dinámica de un sólido rígido en 3 dimensiones, que son las 8 unidades que nos corresponden al programa de la materia. Con esto daríamos por concluido, digamos. Este tema tiene una parte práctica y el que viene es eminentemente teórico, digamos. Así que vamos a empezar con la dinámica de los sistemas de las partículas, que van a ver ustedes que el título se llama así, sistema de partículas, pero en realidad estamos hablando de un cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque el conjunto de partículas, a lo que se llama sistema, conforman ya un cuerpo con una forma determinada. Pero la dinámica es la misma. Entonces, ¿qué diferencia hay o por qué hay que prestarle atención desde el punto de vista del cuerpo rígido o de un sistema de partículas para abocarnos a lo que dice la unidad didáctica o el capítulo? Porque, como decía recién, las ecuaciones son las mismas. La dinámica está regido por los 3 principios de Newton, más las ecuaciones que vimos de energía, de cantidad de movimiento y de momento de la cantidad de movimiento. Lo que pasa que cuando hablamos de un sistema de partículas, entra a jugar la forma del cuerpo. Es decir, fíjense, acá estamos definiendo un cuerpo, y si definimos un cuerpo, esto tiene una forma determinada. ¿Y qué hace a la distribución, podríamos decir así, de las partículas? Es cómo están distribuidas estas partículas para conformar o darle una forma determinada al cuerpo. Entonces, lo que vamos a ver son las ecuaciones referenciadas a un sistema de partículas. Como tenemos que verlo desde el punto de vista dinámica, estas partículas, acá por ejemplo tenemos un sistema de referencias fijo o inercial, como ustedes quieran, X y Z, en donde hay diferentes partículas. Las vamos a referenciar respecto a un sistema a través de un vector posición R, D o como fuera. Y sabemos que estas partículas están ligadas entre sí por fuerzas internas, que para el caso del sólido rígido, frente a lo que son los fluidos y los gases,
Estas fuerzas internas son iguales y opuestas y tienen una magnitud tal o son de importancia que hacen que el cuerpo, lo habíamos visto, permanezca invariable en su forma, aún esté sometido a fuerzas exteriores considerables. Porque el análisis que hacíamos nosotros a lo largo de toda la materia, dijimos que el cuerpo era rígido. Entonces, la característica de estas fuerzas internas son fuerzas que mantienen esta cohesión y la forma del cuerpo, cualquiera sea la fuerza exterior que actúe. Entonces, como es un conjunto de partículas de masa m, las tenemos que referenciar respecto a este sistema y ver qué es lo que pasa, porque estamos en dinámica, con las acciones y eventualmente reacciones que nosotros tenemos. Entonces, definido esto, es que vamos a entrar a plantear las ecuaciones similares, reitero este concepto, similares a las que vimos en la dinámica de la partícula. Y el abordaje que vamos a hacer de estos conceptos, lo vamos a realizar a través de lo que es el trabajo y energía. El trabajo y energía, porque es ahí donde se ponen de manifiesto las acciones y las reacciones que entran en juego en un cuerpo o en un sistema de partículas. Si decimos trabajo, decimos que el trabajo diferencial de W, ¿por qué? Porque estamos hablando de una partícula que actúa en un punto material. Cuando vimos la dinámica de la partícula, lo planteamos para una partícula. Fíjense, es una fuerza en esa partícula. Vamos a ver, tenemos nuestro sistema X, Y y Z. Hay una partícula de masa m sub i ubicada, como dijimos recién, a una distancia r sub i, y bueno, obviamente sometida a la acción de una fuerza F sub i. Entonces, el trabajo elemental de esta fuerza es la fuerza F sub i que actúa por el desplazamiento, y de ahí la necesidad de posicionarla a esta masa m sub i a lo largo de la línea de acción. Es decir, el concepto sigue siendo el mismo, fuerza por desplazamiento, el vector posición en esa dirección nos va a dar el trabajo o la energía. Como está sometida esa partícula a una fuerza, obviamente adquiere una velocidad v sub i. Por lo tanto, el vector o el desplazamiento de esa partícula diferencial de R es la velocidad de la partícula por el tiempo. Entonces, que reemplazado este valor acá, nos queda que el trabajo, fíjense, es F B por diferencial de T. Y acá viene la novedad en esta fórmula que estoy recuadrando. ¿Por qué? Porque es necesario a este trabajo diferencial, reitero, que estamos aplicando sobre una partícula,
poder extenderlo a lo largo de las n partículas como la sumatoria de las f actuando, las f sub i actuando por la velocidad y el diferencial de tiempo. Fíjense que estamos viendo que energía es directamente la fuerza por la velocidad y por el tiempo. Fuerza por velocidad en mecánica lo conocemos como potencia. Potencia por tiempo nos da energía. Es obvio que la velocidad, por todo lo que vinimos hablando desde el inicio de la clase, del tema de la dinámica, es un vector que depende de la posición. Y en dinámica, al hablar de movimiento, tenemos que ver esas variaciones de posición. Por lo tanto, cumple un papel muy importante la definición del trabajo, en qué marco de referencia o con qué sistema nosotros vamos a realizar el estudio. Al decir esto, estamos queriendo decir que analizamos la situación que ocurre en un marco de referencia inercial o no inercial. Según sea uno u otro, hay que tener en cuenta para poder analizar bien este concepto de energía. Bueno, habíamos visto el teorema de D'Alembert que nos decía que las F sub i, ojo, entendamos por i es la iésima, ¿no? Porque i es iésima, no es interna, no es fuerza interna, esto es lo que quiero decir. Es la iésima porque nosotros vemos que aparece la sumatoria para i que va de 1 a n. Entonces, la F sub i es la fuerza iésima, no la fuerza interna. Pero es importante el concepto para saber que la F sub i es la suma de las fuerzas activas, reactivas y las internas. Nosotros sabemos que las internas, por ser un sólido rígido, no van a ser tenidas en cuenta, puesto que son fuerzas iguales y opuestas, por lo tanto se anulan. Entonces, las fuerzas internas, a nosotros, la magnitud de la fuerza interna nos da la idea de que estamos en presencia de un sólido rígido. Pero desde el punto de vista del cálculo, como es la sumatoria de estas fuerzas iésimas internas, no influyen para la dinámica del sistema de partículas. Por lo tanto, nos quedamos con las reactivas y con las activas. A esas fuerzas, que acá están puestas, fíjense, activas más reactivas, son las que le llamamos las F sub i o F sub e i, si queríamos tener un poco más de precisión, que se denomina la sumatoria de la fuerza como resultante de las fuerzas exteriores al sistema. Entonces, tengamos bien presente que cada vez que digamos F sub E o F sub I, nos estamos refiriendo a las fuerzas exteriores al sistema. ¿Por qué? Porque las interiores no las consideramos y solamente consideramos las activas y las reactivas. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la energía, habíamos dicho, o llegado a esa conclusión de que era igual al producto de la fuerza por la velocidad por el tiempo, y analizamos el concepto de velocidad,
vemos que para un caso general, la velocidad de un cuerpo, habíamos visto en la cinemática, venía dada la velocidad del cuerpo, v sub i, era igual a la velocidad con la cual se trasladaba este sistema, v sub O1, o la del polo, tomado como sistema, que le llamamos velocidad de arrastre, recuerden esto, por traslación, más omega vectorial R, que nosotros al R le llamábamos P menos O, ¿no? Pero para simplificar ahora, llamemos así. Omega vectorial R, entonces, que se refería al arrastre por rotación. Entonces, si nosotros este desagregado que hacemos sobre los componentes de la velocidad los introducimos en nuestra fórmula, nos queda una expresión tal como esta que estoy subrayando, es decir, es la suma de las f sub i, en vez de poner b sub i pongo sub igual, o sea, la velocidad de traslación del polo o el sistema que se mueve más, o la velocidad de traslación por arrastre más el arrastre por rotación, ¿no? Bueno, lo que hacemos acá es distribuir, podemos distribuir ambos sumando con respecto al producto. Recuerden que la energía es un escalar, por lo tanto este punto acá nos está simbolizando un escalar, un producto escalar, por lo tanto nos va a dar un escalar, nos tiene que dar un escalar. Y se desagrega, digamos, en estas dos expresiones, FI B sub 0,1 y FI omega vectorial RI. Este FI vectorial B sub 0,1 diferencial de T, lo podemos poner como, bueno, B sub 0 por diferencial de T no involucra, por así decirlo, a la signa sumatoria, y me queda la suma para i que va de 1 a n de las f sub i. Y eso me conforma las fuerzas exteriores. O sea que f sub e, la suma de los f sub i para i que va de 1 a n, yo la llamo fuerzas exteriores. Entonces, puedo reemplazar este primer sumando por la expresión, si lo escribo acá, me va a quedar fuerzas exteriores por la velocidad y por el tiempo. Me queda analizar qué es lo que pasa con el segundo miembro. El segundo miembro, en donde aparece el vector rotación por el R sub i o el vector posición de la masa M sub i que estamos considerando. Entonces, a este producto mixto, a este producto vectorial de omega vectorial R sub i escalar F sub i, que es esto que está acá, fíjense esto que estoy subrayando, la suma para i que va de 1 a n de los F sub i por omega vectorial R sub i. Por propiedades yo puedo sacar omega fuera del signo, porque no está involucrada el signo sumatoria, puesto que omega es una sola, y recuerden que ese omega era el omega total, era la suma vectorial de omega 1 más omega 2 más lo que fuera, omega n. Entonces esa suma total nos daba el omega total. Pero el signo sumatoria involucra a R sub i, a los vectores posición y a la fuerza.
Por lo tanto, lo escribo acá de esa manera. Pongo R sub I vectorial F sub I. Por lo tanto, la sumatoria, fíjense, de los F sub I me da la fuerza exterior total o resultante, que multiplicada por el vector posición me compone o me da como resultante los M sub E. ¿Qué son los M sub E? Los M sub E son los momentos exteriores generados por las F sub E, o mejor dicho, por la suma de las F sub E, ¿no? Para que nos dé el momento total. Momento total. Y aquí sí queda expresada la ecuación de energía de un cuerpo, de un sistema de partículas en función, fíjense, de lo que sucede en la traslación más lo que sucede en la rotación. Dicho de otra manera, o traduciendo esta fórmula, nosotros podemos decir que la energía de un sistema, obviamente va a ser la integral de todo esto, ¿no es cierto? Va a ser la suma de la potencia en traslación más la potencia en rotación por el tiempo. O sea, seguimos con el concepto de que potencia por tiempo nos va a dar a nosotros energía. F sub E y B están referidas a la traslación y el momento y la velocidad de rotación, como lo escribí acá abajo, a la rotación del cuerpo. Por lo tanto, acá estamos viendo que la energía en un cuerpo, en un sistema de partículas, nos da la suma de la traslación más la rotación. Si hubiera sido, o si ustedes ven el estudio que hicimos de la dinámica para un sistema, van a ver que esto no existe. Y acá viene una de las particularidades en las que yo hacía referencia. Es decir, al tener el cuerpo una forma determinada, hay que ver cómo se comporta desde el punto de vista energético con respecto a la distancia que tienen las I masas o las iésimas masas respecto a un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque están fuertemente influenciadas por un vector, que es el vector velocidad, y del cual depende el sistema de referencia. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Cómo podemos nosotros analizar a este sistema teniendo en cuenta, reitero, esas partículas? ¿Cómo hacemos? Nosotros habíamos llegado a la conclusión de que para un sistema de partículas, la energía puesta en juego, que tenía una masa MI, sabemos que la energía es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la energía total del cuerpo, si esta era la energía I de la partícula, la energía total va a ser la suma de esas iésimas masas animadas de una velocidad v sub I elevada al cuadrado. Pero como nuestro cuerpo, nuestra ecuación energética está fundada en la velocidad I, obviamente
tendremos que tener en cuenta nuestro sistema de referencias inerciales o fijo, que acá está denominado por X y Z, y nuestro sistema móvil X1, Y1 y Z1. Sabemos, por lo que vimos en la cinemática del movimiento relativo, de que la velocidad absoluta de la partícula V sub I, de ahí la dependencia directa que tiene al sistema de referencias, era la velocidad de arrastre del sistema móvil, que le habíamos llamado V sub 0,1, más la velocidad de la partícula respecto al sistema móvil. Eso está expresado acá, en esto que estoy recuadrando, en donde, fíjense, la tengo a la partícula, ahí la hacemos más grande, animada de una velocidad V sub I, como suma vectorial de V sub 0,1 más V sub RI. Entonces, empezamos a ver que tenemos que tener en cuenta, reitero, la razón esta de que en un sistema de partículas es importante la distribución que nosotros poseemos de esas masas M sub I. Acá no me voy a detener mucho. Esto ustedes lo pueden, la clase está grabada, se está grabando. Tienen la filmina, es decir, detenerse en estos pasos matemáticos no tiene mucho sentido. Pero bueno, ahí la tienen, fíjense, a la V sub I como suma de dos velocidades elevada al cuadrado, y acá tienen el desarrollo del cuadrado. O sea, el cuadrado el primero, el segundo, más el doble producto. Bien, lo que hacemos, vamos pasando, vamos acomodando un medio de V sub 0,1 para las sumatorias de las iésimas partículas M sub I, y acá me queda V sub, un medio de la sumatoria de los M sub I por los V sub RI al cuadrado, y el doble producto por un medio, bueno, ahí me queda 0, me queda V sub 0, me queda 1, perdón, V sub 0,1 por la sumatoria de los MI V sub RI. Fíjense que saco fuera del signo sumatorio todo lo que no contiene I, y dejo acá esto. Entonces, la sumatoria de los V sub 0,1 no están influenciados por el V sub I, por la sumatoria, por lo tanto me queda V sub 0,1 cuadrado. Y la sumatoria, cuando se haga la integral de la masa, de las I masa, me va a dar la masa total, que es esta, M. Me queda V sub 0,1 al cuadrado. Acá pasa lo mismo. Me da la sumatoria de las M sub I, V sub RI al cuadrado, un medio. Recuerden, esta es la velocidad relativa, estas son las M sub I. Y acá me queda este tercer sumando, que es V sub 0,1 por la sumatoria para I que va de 1 a N de M sub I, V sub RI. Entonces, fíjense, la energía total del cuerpo, ya de un sistema de partículas, me dice que es igual a la suma de 3 miembros. Una energía cinética de arrastre, porque está contemplada con esa V sub 0,1, que para nosotros es la velocidad de arrastre por traslación, más una energía cinética relativa. Fíjense que cada M sub I tendrá su velocidad relativa V sub I al cuadrado, y más un término
que se denomina fuerza viva. Este término normalmente nosotros no lo calculamos, y calculamos la suma como la energía total del cuerpo como la suma de la energía cinética de arrastre más la energía cinética relativa y no de la fuerza viva, puesto que si tomamos un punto como el B sub 01 que está fijo, que no se mueve respecto al sistema móvil, sabemos que esa velocidad se anula. Y si esa velocidad se anula, el término se anula. Pero en líneas generales, podemos decir, nosotros podemos decir de que la energía de un sistema de partículas es la suma de tres energías. Energía cinética de arrastre, que es la que normalmente estamos acostumbrados a considerar, más una energía cinética relativa, que obviamente si elegimos bien el sistema y no existen velocidades relativas con respecto a este sistema, será nula, más una fuerza viva que se denomina el tercer término, fuerza viva compuesta. Reitero, en la gran mayoría de los casos, nosotros calculamos ese término por el sistema de referencias elegido, pero en rigor de verdad deberíamos considerar la suma de los tres términos. Entonces, acá tenemos la primera expresión, esta que está acá, E como energía, igual a la suma de la energía cinética de arrastre más la energía cinética relativa más una de las fuerzas viva compuesta. Para seguir profundizando el tema, vamos a considerar la masa del sistema o la masa que tenemos, porque acá aparecen conceptos muy importantes, lo tienen que haber visto, me da la impresión en Física 1, pero bueno, vamos a repasarlo a esto para refrescarlo bien al concepto, porque se lo va a utilizar mucho a la definición de centro de masa y cómo definimos ese centro de masa desde el punto de vista vectorial. Ya lo hemos dicho recién, si nosotros sumamos las masas de las iésimas partículas, nos va a dar la masa total, o sea que la masa total del cuerpo es la suma de las y masas que tenemos en cuenta, ¿no? Eso es por aplicación del concepto de sumatoria, ¿no? Entonces, tenemos definida la masa total, bueno, puede ser M mayúscula, simbolizando, en otras bibliografías le ponen M sub T, para decir masa total. Eso va a depender de la consideración en la bibliografía que uno lea. El otro tema que es importante, además de definir la masa del cuerpo, reitero, porque esto nos da una idea de la forma que está teniendo el cuerpo, es definir el centro de masa. Para definir el centro de masas, tomamos el concepto, lo que llamamos momento estático o momento de primer orden, le llaman algunos autores. Acá dice primer orden, también le llamamos momento estático. ¿Y por qué se llama momento estático? Porque la distancia, digamos, está a la potencia 1, ¿no? De cualquiera de las dos formas es lo mismo. A mí me gusta más llamar momento de primer orden. El momento de primer orden, que en este caso yo lo he tomado en un apunte, le llama D, es igual al producto de la masa por la distancia a un determinado punto, origen o centro que uno toma referencial. Por lo tanto, el momento total
va a ser igual la suma de cada uno de estos momentos de primer orden, como recién veíamos. Se va a hacer los R sub I por los M sub I. Producto de RI por M sub I. Recuerdo, esto es un producto escalar, porque el momento de primer orden es un escalar. Entonces, dicho esto, si sumamos todos los momentos de primer orden sobre la I masa, nos va a dar el momento total. Entonces, el momento total, fíjense, va a ser el producto de la sumatoria de los RI vector exposición por cada una de las masas. La suma de las masas, ya sabemos, nos da la masa total, y la suma de los RI se refiere al vector posición del centro de masas. Es decir, la suma de los I vectores es lo mismo considerar la masa del cuerpo total con un vector posición que hace referencia al centro de masa. De manera tal de que ese vector es la suma. En definitiva, fíjense, acá arriba tengo el momento total de su V total sobre la masa total, me va a dar, si yo despejo de acá, me va a dar el producto del vector posición del centro de masas, que también lo podré poner con o sin el signo sumatorio, como figura en esta fórmula y en esta fórmula, o sea que no requiere mayormente análisis. Pero acá viene la denominación del centro de masas o la definición del mismo. Como yo les dije recién, ese cociente se denomina centro de masa. ¿Y qué es el centro de masa? A donde nosotros suponemos concentrada toda la masa de ese cuerpo respecto a un momento de primer orden o momento estático. Acá yo le he puesto los dos nombres para que ustedes tengan mayor claridad, digamos, que se le denomina momento estático, que está acá en el numerador, o momento de primer orden. Entonces, si uno quiere sacar las coordenadas con respecto a cada uno de los ejes del centro de masa, que va a ser fundamental para hacer los X sub I de cada una de estas masas, dividida la masa total. Esto es lo mismo a poner suma de XI por MI sobre la masa total. Y acá también nos va a dar la suma de los I sub I por los M sub I sobre la masa total, y acá nos va a dar la suma de los ZI MI por la masa total. Lo bueno que tiene esto es que esto que dice acá abajo, el centro de masas es independiente del centro, el sistema referencial elegido, y es algo lógico, porque el centro de masas, si este es nuestro cuerpo, que tiene una forma cualquiera, y el centro de masas lo ubicamos acá, es independiente de cualquier sistema de referencia. Solo tiene que ver, fíjense, numerador y denominador, respecto de la distribución de masa respecto a cada uno de los ejes. Pero por una forma determinada, la ubicación del centro de masa es independiente del sistema referencial que uno elija.
Bueno, acá lo que quiero poner en evidencias es cómo se puede simplificar y no calcular la energía, la fuerza viva puesta en juego en un sistema de I masas que están dotados de una cierta energía, si uno puede o tiene presente el centro de masas o baricentro G, puesto que si se elige ese punto, fíjense, este elemento es cero. ¿Por qué? Porque no existen valores de la velocidad V sub 0,1 que están compuestas para este caso respecto al centro de masas, a donde podemos suponer concentrada toda la masa del cuerpo. Entonces, hay un teorema de Koning que nos expresa esto y nos dice que la energía cinética de un sistema material, fíjense, ya estamos hablando de un sistema de MI masas, es igual a la energía cinética que se corresponde al baricentro supuesto concentrado en él toda la masa, más la energía cinética que le corresponde al sistema en su movimiento relativo al baricentro. O sea, existen velocidades relativas del sistema de masa respecto al baricentro que hacen que este término sea distinto de cero. Por lo tanto, la energía total del sistema va a ser la energía cinética en traslación del baricentro más la que le corresponde, la energía cinética que le corresponde al movimiento relativo respecto del baricentro. Bueno, respecto a este sistema, un poco redundante lo que yo estoy diciendo, pero para dejarlos bien en claro el análisis vectorial, fíjense, acá le llama R sub G, que es la coordenada, esta, R sub G es la coordenada, que está acá, rojo, ¿de quién? Del centro de masa. Que está el centro de masa, que está animado de una cierta velocidad del centro de masas. Entonces, con respecto a un punto o polo de reducción, ¿no es cierto? Tenemos una masa M sub I ubicada a una distancia R sub I. Por lo tanto, las coordenadas de este punto respecto a este sistema serán las XG, IG y ZG, como habíamos visto en la filmina anterior, ¿no? Es decir, la suma de las masas por cada una de las distancias, dividida acá está, fíjense, esta es masa total, le pone M, sería M sub T si uno quiere ponerles así, o masa total. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de la M sub I. Entonces, si uno hace coincidir O con G, obviamente desaparece R sub G. Entonces nos queda directamente que M por R sub G como la sumatoria de los M sub I para las iésimas partículas, podríamos ponerla como decimos acá. O sea, M por R sub G, o sea, la masa total por la distancia al centro de masa es igual a la sumatoria de los M sub I
por R sub I. Si derivamos con respecto al tiempo el vector posición R sub G, me queda esta expresión. Acá tengo que derivar para que no se altere la expresión, la derivada del vector posición R sub I respecto de tiempo, de T. Como habíamos dicho, si hacíamos coincidir O con G, su derivada es nula, por lo tanto, el M sub I por B sub RI es igual a 0. Y nos queda en ese caso, que es la energía total, digamos, del sistema, traslación del centro de masas. O sea, es el único caso, reitero, en donde podríamos expresar nosotros de que la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Este es el único caso, reitero, en que hacemos coincidir G, centro de masa, con O. Normalmente resolvemos los problemas de esta manera. Caso contrario, ustedes tendrán que agregarle el 1/2 de MI B sub RI al cuadrado. O sea, en la energía cinética de traslación, como dice el teorema de Koenig del centro de masas, más la energía cinética relativa al centro de masas. Estamos muy acostumbrados, reitero ese ejemplo, a resolverla allí con esa expresión. Habíamos visto cuánto vale la energía cinética para un cuerpo en traslación. Recuerden que la velocidad I era igual a V sub 0, 1 más V sub RI. Estamos hablando de un sistema, como nos expresa la cinemática del movimiento traslatorio, es decir, la velocidad del polo más la velocidad relativa del sistema con respecto al sistema de movimiento. ¿Qué es lo que pasa si el sistema es roto traslatorio? Entonces, seguimos teniendo la expresión de la energía como la suma de las I masas por las V sub I al cuadrado. Esas son las velocidades que posee nuestro sistema elevado al cuadrado. Bueno, acá tienen exactamente el mismo dibujo en un sistema roto traslatorio. ¿Y cómo sabemos que es roto traslatorio? Y sabemos que es roto traslatorio porque tenemos una velocidad de rotación omega y una velocidad de traslación V sub 0. Por lo tanto, sabíamos que la composición de estas velocidades respecto a una masa m sub i venía dada, vamos a ponerla más grande si no se ve, V sub i igual a V sub 0 más V sub 0, 1, vectorial, ¿no? Más omega vectorial R. Recuerden que este omega es el omega total. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este V sub i hay que reemplazar por esto, por su igual, que es lo que está puesto acá. Eso está puesto ahí y vamos a considerar o vamos a hacer las mismas consideraciones y van a ver que acá la expresión se complica desde el punto de vista algebraico, puesto que se le agregan términos, porque el cuerpo se está trasladando y está rotando al mismo tiempo. Eso va a salir del análisis que hagamos de esta V sub i que está elevada al cuadrado, que es la velocidad del polo V sub 0 más omega vectorial R sub i. Bueno, yo acá ustedes lo tienen bien desarrollado. Ahí tienen 1/2 de m sub i. Lo he vuelto a poner, ahí está, elevado al cuadrado.
Entonces elevamos al cuadrado B sub 0, elevamos al cuadrado omega RI y el doble producto del primero por el segundo. ¿Qué vamos a hacer acá? A este término lo multiplicamos y lo dividimos, como dice ahí, por omega. Fíjense, acá está la multiplicación y al dividirlo en este omega por omega cuadrado, fíjense, aparece un omega asterisco. ¿Qué es el omega asterisco? En este caso es un versor, porque es omega dividido el módulo. Entonces aparece omega cuadrado, que esto que es un versor, vectorial RI al cuadrado, y este término queda como está, o sea, no hemos tocado nada, nada más que este 2 se va con este 2, y nos queda B sub 0,1 omega vectorial MI R sub I. En este caso, como el sistema es roto traslatorio, vamos a detenernos un poquito en el análisis de este sumando, el segundo, que es el que está puesto acá. El U medio lo dejamos afuera y el omega cuadrado, pues son dos constantes. Nos analizamos MI omega, recuerdo esto es un versor, vectorial RI cuadrado. Fíjense en este dibujo, ese es el versor omega, por lo tanto, si este es el versor, la dirección del vector acá están los vectores omega, omega total, va a ser omega 1, omega 2. Entonces, si hacemos el producto vectorial al cuadrado, esto vale 1, que es esto, y R sub I, esto, es R seno de alfa. R sub I es R seno de alfa. Por lo tanto, R seno de alfa me da la componente perpendicular entre el versor omega y la masa, o sea que me da una distancia. Esa distancia es esta, que está elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá está el cuadro. O sea, RI seno de alfa me da D sub I, y me queda D sub I al cuadrado. El tercer sumando es la suma, MI por definición, de el vector posición del centro de masas. Entonces, al MI omega vectorial RI al cuadrado le llamo momento de inercia respecto al eje omega o al versor omega, como ustedes quieran llamarle, es lo mismo. Fíjense este concepto, momento de inercia del sistema respecto de esa dirección. A eso, ¿cómo lo llamo? Momento de inercia le vamos a llamar I respecto a la dirección omega, tomando como polo el punto O1, que es muy, muy importante. Entonces acá tenemos un momento de inercia del cuerpo respecto al eje versor omega, que le vamos a llamar I sub omega. Bueno, si esto es RG, o el vector posición del centro de masas, fíjense, la energía, me queda como suma la energía total en traslación, aparece el concepto ahí de B sub 0, 1 al cuadrado, más una energía de rotación que tiene que ver con el momento de inercia,
y que tiene que ver con la velocidad de rotación al cuadrado. Fíjense hasta cómo son de características similares la fórmula, puesto que en la traslación aparece la masa, en la rotación aparece el momento de inercia, en la traslación aparece la velocidad de traslación y en la rotación aparece la velocidad de rotación, omega, elevada al cuadrado. O sea que son fórmulas completamente equivalentes. Esto es energía en traslación y esto es energía en rotación. Y a esto también se le llama fuerzas vivas, que si obviamente elegimos como centro de masas como el centro de referencia, el centro de masa, RG igual a 0 y esta se anula. Y nos queda que la energía del cuerpo es la suma de la energía de traslación más la energía de rotación. Que es lo que teníamos puesto acá. La otra, para que se anule este término, es también que B sub 0,1 valga 0. Entonces toma un punto fijo en un sistema en donde esa velocidad es nula, se anula el tercer término, nos queda la suma de los primeros dos, que es esta, que está acá. Normalmente vamos a aplicar esta fórmula recuadrada, puesto que nos va a convenir trabajar siempre con el centro de masas y anular este tercer sumando, que es el de las fuerzas vivas, como acá lo dice la expresión de que la energía de un cuerpo que está moviéndose con un sistema rototraslatorio es la energía en traslación más la energía en rotación. Entonces, lo que le agregamos nosotros acá es la rotación a partir de ese concepto, y ahí en el momento de inercia, que es esa distancia al cuadrado, recuerden ustedes, aparece la forma del cuerpo, por lo tanto, la energía va a depender, en rotación va a depender de esa característica que es el momento de inercia del cuerpo. Si seguimos con el desarrollo, y ya con esto vamos a terminar, vamos a ver la cantidad de movimientos de un sistema de masa. Nosotros para una partícula habíamos definido Q como el producto de la masa de esa partícula por la velocidad de esa partícula. Entonces, en un sistema de partículas vuelve a aparecer el MI por el B sub I. El sistema depende, reitero, de la velocidad. Entonces, tomando un sistema de referencias móvil con respecto a inercial y un sistema no inercial, sabemos que la velocidad es igual entonces a la velocidad del polo más la velocidad relativa de ese polo respecto al punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reemplazar el B sub I por su igual, que es el B sub 0,1 que está acá y el B sub RI. Entonces, la suma de las masas acá me queda la masa total. Y acá tengo la cantidad de movimiento, digamos, relativas, puesto que estoy haciendo el producto de la masa por cada una de las velocidades. ¿Qué es lo que pasa si hacemos coincidir O sub 1 con G? Es decir, que estamos haciendo acá al sistema móvil, lo hacemos coincidir con G. O sea, G es equivalente a O sub 1.
si G es equivalente a O sub 1, nos queda, en vez de V sub 0,1, nos queda la velocidad del centro de masas. Y estas son las velocidades relativas respecto del centro de masas. Pero recuerden de que si es el centro de masas, las velocidades acá, como al ser la derivada del vector posición respecto al tiempo, se van a anular. Acá está. Por lo tanto, desaparece este término. Y nos queda a nosotros que la cantidad de movimiento total del sistema es igual al producto de la masa por la velocidad de su centro de masa cuando suponemos toda la masa concentrada allí. Caso contrario, tendrán que sumarle el segundo miembro de esa expresión, la anterior, que es los M sub I, B sub RI, por G. Bien. Para terminar, habíamos visto, cuando vimos la dinámica de una partícula, después de ver cantidad de movimiento, habíamos visto el momento cinético o momento de la cantidad de movimiento. ¿Qué es el momento cinético, momento de la cantidad de movimiento? Se denomina con L, lo mismo que cuando vimos para el análisis de una partícula, y fíjense, MI, B sub I, es lo que hemos llamado Q o cantidad de movimiento. Al estar multiplicado por el vector posición R sub I respecto a un sistema, acá tenemos el sistema fijo o inercial y el sistema móvil. Seguimos teniendo, digamos, que la velocidad absoluta de la partícula es la suma de la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. Entonces eso se va a ver expresado en la velocidad de la partícula B sub I, como la suma de B sub 0,1 y B sub RI. Lo que sigue acá es manejar un poco desde el punto de vista algebraico. Sacamos el B sub 0,1 y le damos vuelta acá para que quede con un signo menos, porque nos conviene al final para que nos quede todo positivo. Fíjense, sacamos el B sub 0,1 para acá y damos vuelta el MI por el RI. Acá dice RI, MI. Ponemos acá el valor y damos vuelta el producto. Más la sumatoria de los RI vectorial MI, RI. Reitero este concepto porque es el producto vectorial del momento de la cantidad de movimiento, o sea, es RI vectorial Q, o sea que L01 en líneas generales es RI vectorial Q. Al reemplazar B por su igual, B sub 0,1 más B sub RI, me queda esta expresión. Si nosotros tomamos el punto en consideración, la definición de centro de masas, aparece RG. Porque la sumatoria de los MI por RI, por definición, me da el momento estático, momento en primer orden, me da el RG. Vectorial M, B sub 0, 1. Y acá aparece el momento de la cantidad de movimiento, momento estático, respecto al sistema o al movimiento relativo de las MI masas respecto al sistema. Este sería X1, Y1 y Z1, o sea, es el momento de la cantidad de movimiento relativa, puesto que está referenciada
al sistema en movimiento. Entonces, bueno, las mismas consideraciones, RG es la posición del baricentro de masas y V sub 0,1 es la velocidad que posee ese punto. Entonces, nos está diciendo de que el primer sumando expresa que parte del momento cinético es como tener toda la masa concentrada en el punto G, que se refiere a esto. Está toda la masa concentrada en el punto G. A este movimiento tiene un nombre especial, se llama momento cinético de arrastre u momento orbital. De arrastre, reitero, porque estaba eso 0,1, y orbital. Y el segundo miembro son referentes a las velocidades relativas respecto de O sub 1. ¿Cómo se denomina este? Momento cinético relativo. O sea que el momento cinético de un sistema de partículas está dado por la suma del momento cinético de arrastre u orbital más el momento cinético relativo. Obviamente, si se ubica la terna, si se ubica la terna ya sobre G, esto se va a anular y nos va a quedar el momento cinético o momento de la cantidad de movimiento respecto a ese baricentro L sub G, que va a ser igual a la suma de los momentos relativos a ese punto considerado como el centro de masas. O sea que esto es el momento cinético respecto de G. Momento cinético respecto de G. Bien, con esto dejaríamos planteado ya lo que son las ecuaciones de un minutito, las ecuaciones de energía para un sistema en traslación, la ecuación de energía para un sistema en rototraslación, la ecuación o la definición de cantidad de movimiento y la definición de momento de una cantidad de movimiento o momento cinético, digamos. Estas consideraciones yo les pediría que las repasen, puesto que vamos a seguir avanzando en la clase que viene y vamos a ver qué es lo que pasa cuando el estado ya complejo de movimiento de un cuerpo, que es cuando está siendo sometido a un momento rototraslatorio. Es decir, a partir de ahí van a ver que aparecen algunos elementos que nos van a llevar a poder analizar el momento, digamos, en el estado más complejo, que es el movimiento rototraslatorio ya de un sistema de partículas que está siendo sometido ese cuerpo. Por lo tanto,